Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a continuar con este B-17 Leader o Flying Fortress Leader, como más os guste. Y bueno, comentaros una cosita que no dije en el vídeo anterior, y es que tenéis un canal que he abierto yo exclusivamente de este juego, ¿vale? Para que todas las dudas que tengáis del reglamento, bueno, pues lo podamos ir resolviendo en ese canal de Telegram, ¿vale? Es un canal de Telegram, o si queréis también en el WhatsApp que tenéis abajo en la descripción, que está también el canal del lado maldito. Bueno, pues ahí, si queréis, también podéis proponer vuestras preguntas y demás, y entre todos, pues resolver las dudas que haya. Bueno, fenomenal. Pues vamos a hacer un pequeño recordatorio del vídeo anterior. Estuvimos atacando a este objetivo, que por cierto no lo he puesto allí y lo hice aposta porque vamos a seguir atacando este objetivo. También nos atacaron la Luftwaffe, tuvimos muy buena suerte, con lo cual los ataques que hicieron tanto los bandidos como los otros, bueno, pues no nos causaron muchos estragos. Y vamos a empezar esta segunda semana, que va a ser comienzo de la semana, que es recibir los puntos OE. Bueno, pues tenemos de punto... también decir que subimos de nivel aquí al Memphis Belle. Le subimos de nivel gracias al comandante, que tenía un -2 para subir de nivel de los puntos de experiencia, con lo cual ya tenemos aquí pues a novatos. Esto viene muy bien porque ahora los ataques terrestres pues va a tener un -1 en vez de un -2. Con lo cual pues nos beneficia en todos los aspectos. Bien, este de aquí se sigue manteniendo, este bicho, ¿vale? Y con ello, con este comandante, pues nada, aquí pone construir fábrica de aviones. Evidentemente no hay fábrica de aviones en este escenario, así que no podemos realizar nada más. Bien, pues vamos a recibir los 18 puntitos, vamos a ajustar los 18 puntos, que en realidad no hay que ajustar nada, tenemos simplemente 18 puntos. Y adquiere grupos y comandantes. No voy a adquirir ni grupos ni comandantes porque no tenemos... puntos de no tenemos puntos del fin de mes para poder adquirir o mejorar, bueno, reponer aviones que hayan sufrido impactos. Entonces, como no tenemos eso, pues vamos directamente a comprar las bombas, que yo ya las tengo compradas del vídeo anterior. ¿Vale? Yo simplemente las voy a volver a poner aquí, que ya lo estáis viendo, que lo estoy poniendo otra vez. Y con esto hacemos los 18 puntos, ¿vale? Fenomenal. Bien. Pues ya lo tenemos. Fenomenal. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser... Lo que pasa es que, claro, las incendiarias lo mismo me dan. Las incendiarias me da absolutamente igual porque no van a poder hacer daño. Jamás van a poder hacer daño. Entonces, creo recordar que había por aquí unas bombas que tenían también coste 0. No sé por dónde, pero había algunas. Estas, ¿vale? Que tenían coste 0. Que yo creo que las voy a cambiar por estas de aquí. Aunque estas, bueno, también en vez de ir contra el incendio, bueno, veis que viene una D que es para... otros objetivos que pone dispersión, creo recordar que era dispersión +2, entonces haría mogollón de pupa a esos objetivos. Entonces voy a cambiar este, porque aquí fijaros que tiene un 8 y un 10, solo pesa 2, con lo cual pues se lo vamos a poner y lo vamos a cambiar, así de fácil, y este lo vamos a poner por aquí. Y bueno, para no aburriros, tengo un momento que voy a cambiar estas bombas de incendiarias por estas otras. Y venga, y continuamos, ¿vale? Venga, pues ya lo tengo cambiado. Comentaros también otra cosita. Estoy jugando la segunda edición de este juego. Hay una tercera edición del reglamento que lo encontraréis en la zona del foro. No es que sea un foro, es en el canal, aquí en el canal, en la zona de comunicaciones y demás, pues ahí tenéis pues el link para poder descargar la tercera edición de este juego, que lo he maquetado, ¿vale? Tal cual lo hizo el autor, lo traduje, lo maqueté igual. Bueno, igual no, porque había ciertas imágenes que al final he tenido que
que hacer un poquito más pequeñas para que encajasen y tal, pero bueno, al fin y al cabo, tal cual está estructurado es como lo he dejado, ¿vale? Eso sí, al no tener Photoshop, pues no he podido modificar los tokens que viene, pero bueno, están en inglés, pero si tenéis el juego en español, simplemente buscáis lo mismo y ya veis que no hay pérdida, ¿vale? No hay pérdida ninguna. Bueno, después de este embrollo y toda la pesca que os estoy contando, que os importa un carajo, ya lo sé yo, pues vamos a empezar. Bien, elegir objetivos. Ya tenemos el objetivo elegido. Tiene daño leve, ¿vale? Así que está con daño 2. Este le vamos a mantener. Armar los bombarderos ya los tenemos. Adquirir equipo de tecnología, naranja de la China. Colocar la estática de comandantes. Vale, ya está. Y ahora configurar la misión en el tablero y tirar por la Luftwaffe. Primero vamos a hacer esto, ¿vale? Venimos aquí y venimos aquí. Este sigue siendo el hexágono 8 que está a 2 de distancia. Así que pasaremos por estos a ver qué pasa. Lanzamos el dado, tiene un 7, así que la respuesta tiene un más 2 o tiene algo, no tiene nada, ¿no? No tiene nada. Vale, la respuesta es media, con lo cual no nos va a tocar de momento el ataque, no como en el vídeo anterior que nos tocó total. Y fue, bueno, tuvimos mucha suerte porque hubo nada más que un ataque antiaéreo y 2 bandidos que pudimos hacernos aquí con nuestro caza. A ver un momento que me está jorobando la lucecita, que no sé qué le pasa, me parece a mí que ya le queda poca vida. Bueno, pues una vez hecho esto, vamos a empezar. Robar carta de evento del camino. Vamos a ver qué nos dice. Dice, los alemanes se adaptan. Elimina todos los marcadores de táctica de 2 grupos al azar. De táctica. No tengo ninguna táctica. No tengo tácticas. Con lo cual, al no tener tácticas, lo mismo me da, ¿vale? Las tácticas son estas de aquí. Fijaros, tenemos por aquí unos tokencitos que ponen táctica. ¿Vale? Y esta táctica sería, por ejemplo, fuego concentrado, más 2 ataques aéreos, por ejemplo, ¿vale? Y como no tenemos tácticas, pues mirad, ni tan mal. Pues ahora, esto no he hecho nada, fenomenal. Pues con esto y un bizcocho, pues vamos a ponerlo así. Y este le ponemos ya, bueno, aquí. Pues 1, 2, venimos aquí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora vamos a esperar a la respuesta de la Luftwaffe, no hay, evidentemente. Vamos a esperar al ataque antiaéreo. Empezamos con el ataque antiaéreo a este bombardero. Ya no lo voy a mover de aquí, ¿vale? Ya como lo estáis viendo es absurdo moverlo. Venga, vamos a empezar por este de aquí, lanzamos la DT. Un 5, con un 5 no impacta. Y como hay que lanzar 2 veces, nada. Pues venga, este se ha librado. Vamos con este de aquí. Sale un 10, con un 10 nos hace 3 impactos más. Pues aquí sufrimos 6. Estamos ya... Estamos que no estamos. Tenemos 6 impactos. Aún estamos algo sanos. Un impacto más y estaremos fatigados. Joder. 3 impactos. 6 y 6, 12. No, perdón. 6 y 3, 9. A ver, dame un momento. 8... 7, 8, aunque no tengo ninguno de 9. La madre del cordero y el cordero de la madre. Bueno, no tengo ninguno de 9. A ver si tengo yo por aquí alguno de 9. 9. Jopetas. Pues ahora ya sí que estamos fatigados. Y estamos al límite. Al límite de entrar en no... ¿Cómo se llama esto? No aptos. En no aptos. Estamos a nada, tío. Pues ahora vamos a tener penalizadores por un tubo. Bueno, vamos con este de aquí. Sale un 2, nada. Sale un 6. Con un 6 creo que es un impacto. No, vale. Vamos con este de aquí, que es un 3. Y un 5, tampoco. Vamos con este de aquí, que es un 10. Son 3 impactos. Y 7, que son 4 impactos. Vale, pues 4 impactos que se lleva este de aquí. Con 4 impactos, bueno, seguimos estando aptos y todo va bien. Este está bastante mal, ¿eh? Este está bastante mal. Pero bastante mal. Bueno, venga, y ahora atacamos nosotros. Vamos a empezar por este de aquí. ¿Vale? Va a tener, este tiene un menos 2, un menos 3. Tiene un menos 3 por el
Por el Y40 este. Venga, va, pues un -3 y vamos a lanzar el dado. Vamos a ver qué pasa. 8 menos 3, 5. 8 menos 3, 5. 8 menos 3, 5. 5. Vamos a ver. 8 menos 3, 5. Vale, pues bajamos aquí. Hubiese sido 2 impactos, pero tenemos que meternos aquí en el 3, ¿vale? Tenemos que meternos en el 3. ¿Por qué? Porque tiene está reforzado. Así que le hacemos un punto extra. Un puntito extra. Venga, pues aquí tenemos este. Vale. Ahora vamos con el siguiente. Esta unidad se va. Vamos con este de aquí. Será un 2. Esto no ha hecho absolutamente nada, así que este se pierde. 2 menos 3, pues os da 0, así que nada. Vamos con este de aquí. Este de aquí, lanzamos, sale un 7. 7 menos 2. 7 menos 2 a 5. 5 y hay que quitar un impacto, así que serían 2. 2 impactos extras. Acordaros que este tenía 5 de antes, ¿vale? Tenía daño leve y tenía 5 impactos. Pues aquí hemos dicho que tiene 2 impactos, ¿no? Pues 2 impactos. Venga, ya vamos por 7. No sé si lo tengo yo por aquí, el 7, 7, 7. Vale. Ya tenemos 7. Vamos a lanzar el otro pepino. 6. El otro pepino no ha hecho nada. Venga, vamos con este de aquí. Tenemos un +1 al ataque. Fenomenal. Pues 4 más 1, 5, no llegamos por el pelo a un calvo. Así que 4 y hay que restarle 1 porque está reforzado, pues este no ha hecho nada. Bueno, pues vamos a lanzar el otro. Un 3, que tampoco, joder, pues estamos teniendo muy mala suerte. 3 más 1, 4, pero como está reforzado, pues nada. Venga, tampoco. Bueno, venga, vamos con estos de aquí, a ver qué pasa. Vamos a ver. Un 7, vale, venga. 7 menos 1, 6. ¿Vale? 6. Hay que restarle, ya hemos dicho, porque está reforzado, así que sería un impacto. Con lo cual nos vamos a 8. 5, 4, 5, 3. A ver, un momento, nos vamos a 8. Pues justamente el 8 no le tengo. A menos que sea este al revés. Sí, vale, le tenemos aquí. Nos iríamos a 8. Vale, este es 1. Ese es 1. Vamos con este de aquí. Un 3, nada. Y vamos con este de aquí. A ver, un 10, venga. Un 6, tampoco. Pues nada. Pues venga, vamos con el último. Venimos aquí. Un 1, no he hecho nada. Vamos con este de aquí. Un 5, sería un impacto, pero está reforzado, con lo cual nada. Y ahora con este de aquí. Un 5, que tampoco. Pues estamos teniendo malísima, pero malísima suerte. Pero mala, mala, mala. Vale, pues ya hemos hecho el daño que hemos podido realizar. No hemos llegado hasta 8, con lo cual de momento es un daño que va a ser un daño leve. O sea, leve, daño medio, quiero decir. Daño medio va a ser. ¿Vale? Daño medio. Daño medio. Pues venga, daño medio. Continuamos. Dice... intercepción de la Luftwaffe, ataque de los bandidos, nada, rearmando los escuadrones de la Luftwaffe, nada, y repetir secuencia. Vale. Resolución del objetivo. Daño de ataques previos, ataques antiaéreos ya está, y bombardear el objetivo, que ya lo hemos hecho también. Y ahora vuelo de regreso. Robamos carta de evento. Vale. Y nos dice tiempo en calma. Todos los grupos de bombarderos superan automáticamente sus comprobaciones de formación. Fenomenal. Fenomenal.
Pues más cositas. Como no tenemos que hacer nada de chequeos de formación, pues nada, pues lo superamos de manera automática. Los chequeos de formación, ya os comenté en el vídeo anterior, que tiene que salir un evento que nos obligue a hacerlo, ¿vale? O bien un objetivo secundario, que también los objetivos secundarios nos obligan a hacerlo. Ojo, si salen mal, bueno, si no superamos esos objetivos secundarios, al final tiene mogollón de penalizaciones. En este escenario no tenemos objetivos secundarios. Vale, entonces, mover marcador de misión, realizar prueba de formación e intercepción de la Luftwaffe. Pues nada, ya no tenemos aquí intercepción de la Luftwaffe, ni tenemos nada. Volvemos a casa. Y vamos al informe de la misión, que es reiniciar los escuadrones a la Luftwaffe, no hay que hacer nada más. Daño final del objetivo, puntos de victoria y puntos de experiencia. Vale, pues ya sabemos que es medio, con lo cual estamos en 16, en 6. Bueno, tenemos 8 impactos. Y más cositas. Tenemos por aquí repetir desde registrar estado de los grupos, pasos, objetivos de fábrica de aviones y paso de objetivo de... Vale, pues ganamos un puntito de victoria por cada uno de los aviones. Así que aquí sería 2, aquí serían 2, aquí sería 1, aquí serían 2, 2 y 2. ¿Vale? Pues este dentro de nada subirá de nivel. Tenemos 3 en el tercero. En el siguiente yo creo que vamos a subir de nivel y este también. Tendríamos 3 y al siguiente ya subimos de nivel de novato a promedio. Y eso nos va a venir fenomenal. Lo que pasa es que este está un poco tocaete. Está un poco tocado. Bueno, más cositas. Venga, misión restante. Repetir. Bueno, no tenemos ninguna segunda misión porque no nos ha venido bien hacer una segunda misión. A ver si somos capaces de destruir esto. Va a ser muy complicado, esto va a ser muy difícil, pero bueno. Vamos a ver, misión antisubmarina nada. Y ahora fin de la semana. Reparamos los objetivos. Lanzamos para ver si se reparan. Un 8. Con un 8 se repara, así que este le quitamos, ¿vale? Y esto pasaría al daño leve, ¿vale? Daño leve sería de 2. Esto en realidad, yo he puesto 8, pero bueno, en realidad serían 6, ¿vale? Lo que pasa es que esto es para yo entenderme cuando llego al daño medio. Vale, esto es daño leve. Ahora mismo hemos bajado. Estamos en 2, así que tenemos que intentar destruirle de alguna manera. Pero es que está complicado, ¿eh? Está muy difícil. Este es muy difícil. Y ahora avanzar el marcador de la semana. Avanzamos marcador de la semana. Y volvemos a empezar, ¿vale? Avanzar marcador de semana y resolver los pasos de fin de mes, que no hay nada de fin de mes. Bien, pues este de aquí lo podemos quitar y volvemos a realizar lo mismo de antes. Tenemos 18 puntos, que ya lo tengo aquí todo avistado, ¿vale? Aquí, bueno, pues a ver qué podemos hacer con estos aviones, que están un poco fatigados. Estoy por coger... y que estos no salgan. ¿Vale? Mirad, este no va a venir. Que es el 91 BG, ¿vale? Estos no van a venir en esta misión. Porque así se quedan en el aeródromo intentando, pues, de alguna manera que se reparen. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Son 3 y 3, 6... y 2, 8. Vamos a ver si puedo cambiar. Aquí tenemos para 8, ¿no? Tenemos 4 y 3, 7. 4 y 3, 7. Y poco más podemos hacer. 4, 3, 7. ¿Y estas bombas? ¿Qué pasa con ellas? 3 y 3, 6, 4, 3, 7. Y aquí son 3 y 3, 6 y 2, 8.
Pues me van a sobrar. Me van a sobrar 2 puntos. Me van a sobrar 2 puntos. Pues mira, pues fenomenal. Para el próximo turno, pues me sobran 2 puntitos. Podré comprar una bomba más. Podré comprar una bomba más. Lo que pasa es que comprar una bomba más, pues a ver dónde la pongo. Podría quitar una de estas de aquí, por ejemplo. O no, o mira, vamos a hacer una cosa. Quitamos esta de aquí. No, no puedo hacerlo. No puedo. 4 y 2, 6. Me superaría el peso. No puedo. Vale, venga, pues lo dejamos así. Estas las retiro. De momento, estas bombas quedan retiradas. Vale, pues empezamos. Ya hemos recibido, nos sobran 2 puntos OE. Adquirimos grupos comandantes nada. Informe matutino. Elegir objetivo de atacar. Vamos a seguir machacando este. Armar los bombarderos, ya están. Adquirir grupos y tecnologías nada. Colocar tácticas de comandantes, ningún comandante nuestro tiene tácticas, así que nada. Configurar la misión en el tablero y tirar por los dadetes. Vamos a tirar los dadetes. Venga, este, y ya sabemos que va a la vuelta. Lanzamos y sale un 9. Con un 9 es alta, vale. Pues tenemos alta aquí. Ahora sí que nos van a atacar. En cuanto pongamos aquí un pie, nos van a atacar los bombarderos que estén adyacentes. Nos van a atacar. Vale, pues venga, lo primero de todo. Dice colocar las tácticas de los comandantes, configurar la misión del tablero y tirar respuesta al Luftwaffe. Robar carta de evento. Y dice actualización del tiempo. El clima sobre el objetivo es peor de lo esperado. Activa un modificador de -2. Joder. Vale, un -2 de ataque hacia el objetivo. Vamos ahí, complícalo más. Configura la misión. Ahora arroba tal. Mover el marcador de misión. Movemos el marcador de misión hasta aquí. Vale. Miento, hasta aquí. Y una vez que hemos hecho esto, realizar prueba de formación, intercepción de la Luftwaffe. Pues nos van a atacar 5. Alcance de 1, es decir, los que estén adyacentes. Pues nos van a atacar 5, tío. Nos van a atacar 5. Pero 5 es el máximo. Eso significa que realmente nos van a atacar 2, ¿vale? Uno de aquí y otro de aquí. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un escuadrón de la Luftwaffe. Así que, bueno, pues no está mal. No está mal tampoco. No está nada mal. Que eso cometió un fallo en el vídeo anterior. ¿Vale? Cometió un fallo garrafal en el vídeo anterior. Cuando nos atacaron, que era ataque total, que nos atacaban todos, significa que es un escuadrón, o sea, un bandido por cada escuadrón que haya. Y yo aquí puse la de Dios es Cristo, ¿vale? Y eso no es así. ¿Vale? No es así en absoluto. Un escuadrón, un bandido, ¿vale? Hasta un máximo de 5. Pues en este caso tenemos tal. Lo que pasa es que, claro, sacamos una carta que nos decía que, ¿cómo era la carta del vídeo anterior? ¿Qué nos decía? Nos decía que vuelva a tirar a la respuesta y añade 3 a la nueva tirada. Vale, sí, entonces la cagué. La cagué en el vídeo anterior en el tema de la respuesta, ¿vale? Entonces tenemos por aquí, pues eso. Pues tenemos 2 bandidos que nos van a atacar. Vamos a ver qué nos toca. Removemos así un poquitín. Así que sacamos el primero. Pimba, ¿vale? Y sacamos el segundo. Pimba, vale. Lo ponemos por la parte blanca. Y hemos sacado el primero, ¿vale? El primero que vendrá aquí. Y el segundo que vendrá por aquí en alguno de estos. Vamos primero a lanzar
para ver si siempre va a estar aquí a gran altura, ¿vale? Vamos a lanzar, vamos a ver. Sale un 10, con un 10, perfecto. Los dos bandidos van a por nuestros cazas. Fenomenal, fenomenal. Fenomenal. Y perdonad por la cagada del vídeo anterior, que no me di cuenta. Yo leí ahí 5 y me quedé tan ancho. Y no. Es un bandido por cada escuadrón de la Luftwaffe. Y yo creo que con esto ya puedo finiquitar el tema este, ¿vale? Bien. Pues con esto vamos a hacer los ataques. Empiezan, no soy muy lento, ¿vale? Soy lento, así que empiezan ellos. Y ellos lanzan el dadete. Vamos a ver qué es lo que hacen. Sale un 4 el primero. Con un 4 no hace nada. Y vamos a ver el segundo. Sale un 7. El segundo sí me impacta. Vale, pues serían 2 impactos. Vale, y ahora voy yo. La táctica, acordaros, la táctica esta ataque desde el sol no tiene efecto debido a que yo estoy aquí, arriba. Qué gran altitud. Desde el sol no funciona, ¿vale? Entonces, ahora voy a disparar ese de ahí. Venga, a ver si con un 10, nada. Tengo más 2, así que nada. Y ahora con este de aquí, un 9 más 2, 11. Y este tiene un 1, ¿vale? Así que este de aquí, como tiene resistencia a 1, pues ha palmado. Porque serían 10, que es lo justo que necesitamos. Entonces, aquí aumentamos esto. Nos dan un puntito de experiencia extra para este de aquí, ¿vale? Ya tendría 3. 3, ¿no? 1, 2, 3, sí. Ya estarían 3. Así que fenomenal. Pues este que se va por su casa. Este también que se va para su casa. Y ole, ole. Pues ni tan mal. Y aumentamos aquí bandido, ¿vale? El que veis aquí, destruidos. Cuando lleguemos a 5 podremos eliminar uno de los escuadrones de la Luftwaffe. Eso viene fenomenal. Viene fenomenal. Bien. Pues esto está hecho. Ahora vamos con los ataques antiaéreos. Ahora viene Paco con las rebajas. Empezamos por aquí. Este, acordaros que no está. Un 9. Madre mía. Con un 9 son 2 impactos. Venga, le ponemos 2 impactos. Vamos con este de aquí. Ah, no, que ataca 2 veces. Calla, calla. Vale, un 1. Vamos con este de aquí. O un 9, 2 impactos. Y a ver, ¿qué más? 2 impactos. Y 3, 5 impactos. 5 más 1, 6. Pues está fatigado. Está fatigado y a punto de venirse abajo el bicho, ¿vale? Este avión es un poco mierda. Un poquito mierda, pero bueno. Ya estamos en fatigado. Joder, joder. Un impacto más y este se va también al carajo, tío. Se queda como no apto. Pues tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema. Venga, vamos con este. Un 7 es un impacto y un 1, nada, un impacto. Pasamos a 4. De momento nos mantenemos. Vamos ahora con este de aquí. Un 9 son 2 impactos y un 7 son 3 impactos. Pues tenemos 7. Este está fatigado. Jopetas, tío. Jopetas, tío. Jopetas. Bueno, pues ni tan mal. Pues me toca a mí atacar. Vamos a empezar por este de aquí. Tenemos un... A ver, ¿cuántos tenemos aquí? Son menos 2, ¿vale? Tenemos un menos 2, un menos 3. Pues ya está. Pues un menos 3. 6 menos 3 a 3. Así que este no hace nada. Vamos con este de aquí. Un 10 menos 3 son 7. Con lo cual tampoco. O sea, este era imposible que hiciera algo. Pues nada. Vamos con este de aquí. Perdón, con este de aquí. Este tiene ahora mismo un menos 1. Porque tiene 6 impactos. Pues 8 menos 1, 7. Uy, qué pena. Uy, qué pena. Uy, qué pena. 7. Así que nos quedamos aquí y le hacemos un impacto. Pues venga, le ponemos por aquí un impacto. Un impacto más. Con esto serían... Pues 1 más. Vale. Vamos con este de aquí. Perdón, vamos con este de aquí. Un 10. Fenomenal. Tendríamos el máximo, bajamos, le hacemos 2 impactos más. Pues aquí serían 3.
Vale, 3. Muy bien, muy bien. Venga, vamos bien, vamos bien. Vamos con este. Este tiene solamente un -1. Un 5, ¿vale? 5, -1 son 4, venimos al 3, con lo cual nada. Y ahora vamos con este de aquí. Un 9, -1 son 8. Pues le hacemos 2 impactos más, serían 5. ¿Vale? Venga, 5. 5 impactos más. Venga, fenomenal. Vamos con este. Este está un poco más complicado. Este tiene un -2, ¿vale? Este tiene un -2. 5 -2 son 3. No le hace nada. Siguiente. 3 -2, nada. Y ahora este de aquí. 8 -2, pues nada tampoco. Porque mínimo son 8, así que... Pues nada, no hemos podido hacer nada más. Pues ya está. Ya está, 5. Pues es lo máximo que hemos podido hacer. ¿No hemos podido subir otro nivel? Pues vaya caca. Pues vaya caca, macho. Vaya cacota. A ver, me he dado cuenta de un pequeño fallo. Ya os dije que este tenía mucha amiga este juego. A ver, no se repara al final del mes, ¿vale? O sea, al final de semana. No se repara. ¿Por qué? Porque le estamos atacando. Como este es nuestro objetivo, ¿vale? Y no le estamos dejando pasar, se sigue acumulando. Con lo cual teníamos 8 puntos más 5 puntos. 8, 13, tenemos 13 puntos aquí, ¿vale? A esto se convierte en 13 puntos. 13 puntitos. Ya me parecía a mí que esto me parecía un poco imposible de reventar. O sea, digo, joder, es que es imposible, ¿no? Que te esté machacando y se repare. O sea, no. Bueno, pues os explico qué es lo que acaba de pasar y qué es lo que estoy haciendo. Bueno, al final de cada semana, si tú cambias de objetivo, por ejemplo, este pues no le atacas porque te interesa otro o cualquier otra circunstancia, tienes que lanzarle el ADT para ver si se repara. Si se repara, bueno, pues pasaría de moderado a leve, de estar de grave a moderado y así sucesivamente, ¿vale? Y de leve, por ejemplo, ya quedaría completamente reparado. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos aquí a pepino con este objetivo. Esto significa que no le da tiempo a repararse. Y es el fallo que he cometido, ¿vale? Que he estado lanzando el dado cuando no se debe de hacer. Entonces, he acumulado 8 puntos del turno anterior, o de los 8 puntos de los turnos anteriores, ¿vale? Más los 3 que acabamos de... Bueno, más los 5 que acabamos de impactar, que ya hacemos 13. Nos quedarían 4 más y este se va al peo, ¿vale? Este objetivo se va al peo. Y así de claro, así de claro. Así que perdonadme que haga ese pequeño rewind, como estáis viendo, ya os digo que es que, joder, hay que estar muy al loro de todas las reglas y lo voy aquí contando a medida que voy jugando. Bien, pues vamos ahora de camino de vuelta a casa. Por cierto, esto habría que ponerlo así, ¿vale? Estos ya no nos pueden volver a atacar, a menos que haya una carta que nos diga que se rearmen. Bien, dice estelas de... Por cierto, creo que he cometido un fallo también, ¿eh? Tenía un -2 en el ataque, que ya no me acordaba. En el ataque, entonces lo que voy a hacer, voy a quitar estos 3 impactos, ¿vale? Voy a quitar esos 3 impactos. Pues sí, voy a quitar esos 3 impactos. Y ahora ya sí que lo dejamos en paz. Que esto lo había leído fuera de cámara, ¿vale? Y se me había pasado por completo. Que había que aplicar -2 a los ataques terrestres. Venga, pues volvemos a casa. Estelas de condensación. Tus aviones dejan estelas. Roba un bandido adicional en cada intercepción, hasta el máximo de respuesta. Vale, no hay ningún problema, porque no tenemos ahora ninguna intercepción debido a que están ahora mismo rearmándose. Así que fenomenal, fenomenal. Volvemos a casita, pimba pimba, ¿vale? Y ya estaría. Y nos volvemos aquí. Entonces,
Venimos aquí, robamos evento, realizar pruebas de formación, patatín patatán y repetir secuencia, vale. Reiniciar los escuadrones de la Luftwaffe, reiniciamos, ¿vale? Porque es una semana nueva. Solo acordaros que un grupo puede atacar durante, solo puede hacer un objetivo por semana, un grupo. Como estamos todos apiñados, digamos que todo es el grupo, excepto este de aquí, que no ha hecho nada, debido a que lo necesitaba para reponerle. Ahora, este de aquí se va a reponer 3 puntitos. Así que pasamos de 3, o sea, de 9 a 6. Si tengo por aquí algún 6, aquí, 6. De 9 a 6. Volvemos a estar aptos. Menos mal. Bien. Más cositas. Ganamos un puntito de experiencia extra. Estos pues ya serían... Tendrían, a ver, 1, 2, 3, 4 y 1, 5. Y pasaría este de promedio a veterano. A hábil, ¿no? Después de promedio iría a hábil. Así que fenomenal. Este pasaría a ser hábil. Con los mismos impactos, pero hábil. Este tendría 3 puntitos, con lo cual con los 3 puntitos pasaría a ser... Vamos allá. Este de recluta pasaría a promedio. No, a novato, perdón, que está en recluta. Pasaría a novato. Bueno. Fenomenal. Y este pues lo mantenemos. ¿Vale? Ahora, este de aquí, bueno, este no ha volado, con lo cual no va a entrar. Este de aquí tendría 3 puntitos, ¿vale? Este de aquí tendría 3 puntitos de los 5 y este pues le pasamos de novato a promedio. De novato a promedio. Así que, super chachi. Y compramos y adquirimos todas las bombas que necesitábamos, ¿vale? Son 3 y 2, 5. Vamos a tener que hacer aquí el trapis de antes. Vamos a ver cuál era el trapis este. Aquí tenemos 4 y 2, 6. Y aquí lanzamos esto y ya está. ¿Vale? Muy bien. Pues ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Seguimos con este objetivo. Vamos a lanzar por la Luftwaffe. Ay, perdón, tengo que lanzar por este a ver si se va o no se va. Un 8. ¿Con 8 cambia? Sí, con 8 más este cambia, ¿vale? Entonces, este lo descartamos y sacamos uno nuevo. Y ahora dice... Reemplazar con 8 más. Vale, ataque frontal. Radar de vigilancia. Vale, pues radar de vigilancia ya está. Y el ataque frontal, que no sé lo que hace. Para eso tenemos la chuletilla. Pero seguro que es algo chungo. Ataque frontal. Evasión, puntería desde el sol. Ataque frontal. Pues aquí no aparece, ¿no? Cañón, fuego. Intercepción de bandidos. Formación, teatro, reserva. Penalización, arrastre nacional, disperso, bonificación, bandidos, ASE, veterano, peso, formación, reemplazo, resignar, alcance, AA, promoción, tecnología anticipada, ignorar táctica de ataque frontal. El grupo ignora esta táctica alemana, es decir, como si los bandidos no la tuvieran. Vale, pero aquí no me viene que es ataque frontal. Arma especial. Pues no. No me viene, voy a tener que buscarlo. Voy a tener que buscarlo en el reglamento porque aquí no viene lo que es ataque frontal. Muy bien. Joder. Joder, también. Hay veces, la verdad que hay cosas en el manual que... La Virgen, ¿eh? La Virgen. Vale, pues venga, dame un momento. Voy a buscarlo en el manual, lo del ataque frontal, para ver lo que hace. Y continuamos. Vale, el ataque frontal es cuando sale un bandido que tiene en la parte inferior una F más 4, que está con un fondo negro, pues significa que se activa el ataque este frontal y lo que lanza el dado más 4. Así que hay que tener mucho ojo con esos bandidos. Joder, la verdad es que el reglamento... No quería decir nada, pero es que lo digo,
Tiene tela, el reglamento, para encontrar las cosas y para todo. La verdad es que es un desastre de mucho cuidado. Es una pena porque el juego está muy bien, pero claro, hasta que te aclaras de dónde están las cosas y tal, tienes que estar buscando mucho. Y aunque yo me he leído el reglamento 100 veces, o sea, me lo he leído un montón de veces y aún así me cuesta un montón encontrar las cosas. Es que manda pelotillas. Manda pelotillas. Bueno, venga. Pues... ya no sé ni por dónde iba. Ah, sí, había salido este de aquí. Vamos a ver la respuesta del Luftwaffe, ya lo dejo hecho, ¿vale? Un 4, con lo cual es media. Fenomenal. Es media. Y empezamos, ¿vale? Vamos a empezar. Vamos a colocar incluso este avioncito, le vamos a colocar aquí mismo, ¿vale? Y vamos para allá. Venga, pues nos movemos. Vamos a intentar ya destruir este como sea. Venimos por aquí. Vamos a sacar evento y dice la Luftwaffe redespliega. Pierde 3 OE para seleccionar 3 escuadrones y vuelve a tirar los hexágonos para colocarlos en el mapa. Pierde 3 puntos. Vale, no hay problema. Pues mira, me habían sobrado 2, pues pierdo los 2. Para seleccionar 3 escuadrones. Selecciono 3 escuadrones, por ejemplo estos 3, ¿vale? Y vuelve a tirar los hexágonos para colocarlos en el mapa. Ah, vale. Vale, pues vamos a hacer, pues mirad, este y este de aquí, ¿vale? Venga. 5 y 4, 9. Fenomenal. 9, 9, 18. Aquí. Y ahora, 7, 9, 16. 7 y 9, 16, que no sé dónde está. Aquí, buah, pues me ha venido de lujo. Me ha venido de super lujo, porque fijaros que ahora ya tengo todo esto vacío. Dice que seleccione 3 escuadrones. Pues 3 escuadrones, o sea, los 2 adyacentes y uno que estaba por ahí. ¿Vale? Y ya está. Y vuelve a tirar los hexágonos. La verdad es que la carta está muy mal hecha, aquí tenía que decir, pierde 3 puntos de tu 3 puntos de los que tienes, ¿vale? Para seleccionar 3 escuadrones. Y vuelve a tirar los hexágonos. Y vuelve a tirar para colocarlos en nuevos hexágonos. O sea, este está muy mal redactado. Está fatal. Está fatal. Joder, qué pena. Qué pena. Bueno, va, venga. Tenemos esto. Venimos aquí. Ataque antiaéreo por parte del malo maloso. Sale un 6, ¿vale? Con un 6 no nos hace nada. Vamos con el siguiente. Sale un 9. Con un 9 nos hace 2 impactos aquí. Con este vamos a llegar a 4. 4, vale. Vamos ahora con este de aquí. Sale un 2 y sale un 8. Un 8 que es un impacto. Vale, pues son 6 y 1, 7. 6 y 1, 7. Vale, pues ponemos 6 y 1, 7. Vamos con este otro. 5, nada. Y 10. 3 impactos. 6 y 3, 9. Vale, este no puede atacar. ¿Vale? Ha llegado a 9. Ha llegado, ahora mismo está en no apto. ¿Vale? Así que este de aquí le podemos sacar. Que no va a hacer nada. Ganará un puntito de experiencia por haber estado ahí, pero nada más. ¿Vale? Ese no puede jugar. Vamos con este de aquí. Un 5 nada y un 5 nada. Vale, y ahora vamos con este de aquí. Un 3 nada y un 3 nada. Fenomenal. Pues hemos tenido una potra del copón. Vamos entonces a empezar con este de aquí. Venga, lanzamos la DT. 5 menos 1, 4, no. 5 menos 1, 4. Y como tenemos que bajar 1, no hace absolutamente nada. Venga, vamos con este. A ver si sacamos un 10. Nada, tampoco. Este no hace nada. Vamos con este de aquí. Tenemos un menos 2. 8 menos 2 son 6. Nos venimos aquí. 8 menos 2 son 6. Vale.
Como tenemos aquí que este es reforzado, le hacemos un impacto, así que serían 11. 11, venga, va. Siguiente. Lanzamos aquí. Venga, un 10, tío. Nada. Pues nada, no hemos hecho nada. Vamos con este. 5. 5 menos 1, creo que era. 5 menos 1 son 4. Llegamos, pero como está reforzado, pues este no hace nada. Lanzamos este. Tampoco. Vamos con este. Tampoco. Joder. Pues nada, no vamos a hacer ni un puñetero punto, ¿eh? Pues vamos con este de aquí. A ver, ¿qué pasa? Tenemos un menos 1. Nada. Nada. Y un 1. Madre mía, pero qué malas tiradas, pero malo, malo, malísimo. Vale, pues nada, pues hemos llegado hasta aquí. Así que nos volvemos a casa. Ya no podemos hacer nada más. Ya no podemos hacer nada más. Cogemos esto por aquí y nos dice turbulencias. Comprueba la formación de todo el grupo de bombarderos cada turno de movimiento. Comprueba la formación de todos los grupos. Bueno, nos da igual porque aquí ya no hay Luftwaffe, con lo cual aquí tendríamos que comprobarlo y aquí tendríamos que comprobar, ¿vale? Tendríamos que comprobarlo aquí nada más. No nos hace falta debido a que esto, pues ya está. Es que no, ya no hay más tu tía. Ya no hay más tu tía. Pues hemos llegado aquí, llegamos al fin de la semana y con ello ya sería al fin de mes, que ya no habría nada más que hacer. Y haríamos recuento de los puntos de victoria, que ha sido 0 patatero porque no hemos podido destruir esto de aquí, pero hemos visto cositas de cómo funciona la Luftwaffe, cómo nos ataca, ¿vale? Que estando aquí en gran altitud, como la táctica del comandante no nos afecta cuando está desde el sol, con lo cual nos viene fenomenal. También me vino bien, aunque fue una cagada en el vídeo anterior que había puesto más bandidos de los que había que poner, pero es que así también os mostraba cómo funcionaba el antiaéreo la artillería antiaérea. También que hay fichas que es de no hay bandidos. También qué es lo que pasa cuando vienen aquí dos bandidos y nos atacan a los cazas, con lo cual no hay mal que por bien no venga, aunque haya sido ahí ese pequeño error. Y ya hemos visto también qué pasa cuando los bandidos son destruidos. Venimos aquí, ganamos un puntito de experiencia y poquito más, ¿vale? Poquito más. Comentar del juego, ¿vale? El reglamento es un desastre, sinceramente. El reglamento es un desastre. El juego a mí me parece muy buen juego. Me parece un solitario bastante guay. Muchas cosas a tener en cuenta, muchísimas cosas a tener en cuenta, pero muchas. Y no hemos visto nada, porque aún nos faltaba esto, nos faltaba los aeródromos, la fábrica de aviones, tecnologías alemanas, que aquí me equivoqué, porque en el anterior no era un radar de vigilancia, era un radar antiaéreo. Así que aquí tenía que haber puesto FLAC, ¿vale? Radar FLAC. Pero bueno. Nos faltaría también ver objetivos tácticos ETO, los objetivos secundarios, ¿vale? Aún nos faltaría por ver varias cosas. Pero bueno, quitando eso, realmente el juego, en medio del juego lo habéis visto, que es lo más importante, que es cómo atacan, cómo atacas, cómo se defienden los antiaéreos y tal. Lo dicho, el juego está bien, pero el reglamento es un puñetero desastre, ¿vale? Para encontrar las cosas tiene tela. Es difícil de encontrar las cosas, hay ciertas ambigüedades en algunos apartados del reglamento. Hay una tercera edición que le he echado un ojo. Yo os digo que abajo, abajo no, en la parte de comunidad tenéis ahí el link para poder descargar esa nueva tercera edición, que esto por ejemplo supuestamente está enratado, en vez de más 9 es un más 7, ¿vale? Y aparte de que las bombas estas de 0, estas de aquí, en vez de pesar 2 pesan 3, ¿vale? Pero bueno, estas son cosas que no sé si lo va a cambiar el autor o yo creo que ya lo ha dejado así. También hay alguna cartita por aquí que tiene ratas. Habéis visto que hay cartas que, bueno, la explicación deja mucho que desear. Las tácticas, pues hasta que lo encuentres en el manual,
te cagas, sinceramente, porque las tácticas de los comandantes alemanes pues están a lo largo de todo el manual. No puedes encontrar no hay un índice en el que te diga pues esto hace esto, esto y esto. Si tienes el PDF, usa buscador en el PDF de lo que te diga y ya está. Otra cosa que me he encontrado que es sumamente importante, tenemos aquí esta carta que, si os fijáis, pone mood, ¿vale? De esto hay dos cartas que tienen lo mismo y hay una que pone Duke, ¿vale? La que pone Duke está bien, esta que pone mood está mal, ¿vale? Esta y la otra carta está mal. Esto es una errata, esto tenía que ser Duke, que lo sepáis, porque hay una ficha por aquí que es de Duke que te da 5 puntos de experiencia aquí, ¿vale? Aquí la tenéis, como veis, aquí está. Pues esto te da 5 puntitos de experiencia pues extra, te da 5 puntos de experiencia extra. Y bueno, y cositas así que me he ido encontrando que ya os digo, me ha costado más o menos echarlo a andar. Habéis visto, bueno, pues sí, he cometido fallos porque, joder, es que tiene mucha tela el juego. He intentado cometer los menores fallos posibles porque, joder, encontrar las cosas en el manual tiene telita, ¿vale? Tiene telita. Y eso que he jugado ya alguna partida que otra, pero es que siempre falla algo. Siempre me falla algo. Yo no sé por qué. Bueno, por lo demás, yo espero que os haya molado. Yo os digo, el juego está súper bien, ¿vale? Si os gustan los juegos tácticos y más de aviones, y esto, joder, que es un líder. O sea, que no es un juego mierdoso, ¿vale? Que es un líder de estos, como puede ser el Panzer Líder y demás. Bueno, esos son otro estilo, pero que están súper bien, está muy bien hecho y tal. El problema, el manual, ya os digo, el manual es un puñetero desastre, todo muy mal colocado, ¿vale? No hay más tutía. Por lo demás, pues lo dicho, a mí el juego me gusta, aunque hay que estar atento a muchas cosas y sí, se cometen fallos, bueno, pues no pasa nada tampoco. Tampoco es que se rompa el juego, ¿vale? Porque no se rompe. Pero bueno, la cuestión es poder disfrutar de él, que es lo que importa. Al final no hemos visto los objetivos porque me he enfocado en uno porque veía que era imposible irme a cualquier otro. Pero aquí teníamos más. Por ejemplo, este de aquí es en el hexágono 7. Tendríamos que venir hasta aquí. Y aquí estaría el objetivo. Y bueno, este sería inflamable. Con lo cual las bombas estas inflamables nos hubiesen venido bastante bien. Y este, por ejemplo, no era reforzado. Lo que pasa es que yo me he encabezonado para que vierais la dificultad que tiene atacar aquí. Aparte que el objetivo principal, si tú atacabas aquí a los Ubud, te daban el doble de puntos de victoria. Es decir, este valía 3, pues te ganaba 6. Y con ello hubiéramos llegado a lo mejor pues a una evaluación pésima, pero hubiésemos llegado, ¿vale? ¿Cómo hemos llegado a 0? Pues bueno, seguimos en pésimo. O sea, de 6 a 0, pues pésimo. A lo mejor podemos haber llegado a pobre si hubiese destruido alguna cosa más, o haber comprado algún caza más y haber dividido, haber hecho 2 grupos para ir a 2 objetivos diferentes. Que es otra opción, ¿vale? Es otra opción. Entonces aquí ya las tácticas, pues la que vosotros vayáis eligiendo. Como veis, al fin y al cabo, yo lo que he querido enseñar es al funcionamiento del juego y a ver si os mola o no os mola. Personalmente, me mola. Ahora, bien, como vuelvo a decir, el reglamento, ojito, ¿vale? El reglamento, ojito. Por lo demás, daros las gracias por estar ahí, daros las gracias por seguirnos. Los que no, por favor, suscribiros al canal, completamente gratuito, ya sabéis, le dais ahí a suscribirse, le dais a la campanita y si le dais un like, ¿vale? Sería la pera limonera. Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, Threads, WhatsApp, en Twitch, en YouTube, estamos en todos lados y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!